La transición del poder en Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez no fue solo un cambio de mando, sino el inicio de una de las eras más oscuras, complejas y dolorosas en la historia moderna de América Latina. Los enfrentamientos del jueves dejaron una veintena de heridos y 30 detenidos en el marco de una protesta contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la carta? Ay, esperen que pase una desgracia para que esto se acabe. ¿Hasta cuándo? Y ahora no dejan que el pueblo se exprese en la calle. Hoy queríamos hablar con el defensor del pueblo, quien está ahí para defender a los venezolanos. En abril de 2013, un país dividido y en duelo se enfrentó a unas elecciones presidenciales que fracturarían su futuro para siempre. Nicolás Maduro, el heredero designado, se midió contra el líder opositor Enrique Capriles en un clima de tensión absoluta. Los resultados oficiales otorgaron a Maduro el 50.61% de los votos frente al 49.12% de Capriles. Esta diferencia de apenas 149 puntos porcentuales, sumada a una abstención que superó el 20% y a miles de denuncias de irregularidades, compras de votos y coacción en los centros electorales, sembró dudas legítimas de un fraude masivo que el Consejo Nacional Electoral se negó a auditar profundamente. Imposición de la banda presidencial y el gran collar del Libertador al ciudadano Nicolás Maduro Moro como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela por parte del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello Rondón. El nuevo gobierno nació con una crisis de legitimidad que marcaría cada una de sus decisiones posteriores, basando su permanencia no en el consenso popular, sino en el control de las armas y la burocracia. El panorama económico, ya debilitado por años de expropiaciones y controles bajo el chavismo, se desplomó poco después con la caída drástica de los precios del petróleo a nivel mundial. Venezuela, que dependía casi exclusivamente de la renta petrolera, vio cómo sus ingresos se evaporaban para intentar financiar el inmenso déficit fiscal y pagar las deudas externas. El gobierno de Maduro tomó la decisión suicida de imprimir dinero inorgánico de forma masiva. El Banco Central de Venezuela inundó el mercado con billetes que no tenían respaldo en producción ni en reservas internacionales. El resultado fue una espiral hiperinflacionaria sin precedentes en el hemisferio. La inflación subió inicialmente a un 200%, pero pronto alcanzó cifras de miles por ciento, pulverizando el salario mínimo de los trabajadores en cuestión de días. El dólar paralelo se convirtió en el único termómetro real de una economía en ruinas, mientras el bolívar pasaba a ser papel sin valor. En un intento desesperado y autoritario por frenar la escalada de precios, Maduro impuso un control de precios asfixiante sobre los productos básicos. Nuevos precios acordados y pido al pueblo defenderlo. Pido a los empresarios respetarlo. Y seguir, miren, nosotros hemos establecido un mecanismo. Se van a dar a conocer un conjunto de acciones para que se respete el precio máximo de los productos y para un conjunto de acciones de justicia. Los inspectores del gobierno obligaban a los comerciantes a vender sus mercancías a precios inferiores al costo de producción. Esta política destruyó lo poco que quedaba del aparato productivo nacional. Las empresas que no quebraron dejaron de producir para evitar pérdidas, lo que generó una escasez de alimentos, productos de higiene y medicinas nunca antes vista. Los supermercados se llenaron de estanterías vacías y las farmacias se convirtieron en museos de estantes polvorientos. Los venezolanos comenzaron a perder peso de forma alarmante debido a la falta de nutrientes y la imposibilidad de comprar comida. Un fenómeno de desnutrición colectiva que la sabiduría popular bautizó amargamente como la dieta de Maduro. El venezolano promedio perdió entre 8 y 11 kilos de peso. No sé, supuestamente estoy haciendo cola por jabón y azúcar, pero es que esto no se puede, así no podemos seguir viviendo. Esto no es... Y la crisis humanitaria se hizo visible en las costillas marcadas de los niños y ancianos. Entre 2014 y 2015, la indignación social explotó en protestas masivas que recorrieron cada rincón del país. Lideradas inicialmente por estudiantes y figuras como Leopoldo López, las manifestaciones exigían un cambio de rumbo. La respuesta del régimen fue la represión pura y dura. A pesar de ser marchas mayoritariamente pacíficas, los organismos de seguridad y los grupos de choque llamados colectivos dispararon gases lacrimógenos y perdigones e incluso utilizaron armas de fuego contra la multitud. Estoy aquí por mi hijo y por todos los hijos de Venezuela. Queremos salir adelante y no queremos vivir más en dictadura.
a defenderse del terrorismo y nos vamos a defender del terrorismo. Miles de personas fueron heridas y cientos de jóvenes perdieron la vida defendiendo su derecho a un futuro. En diciembre de 2015, el descontento se canalizó en las urnas. En las elecciones parlamentarias, la oposición logró una victoria histórica, obteniendo una supermayoría en la Asamblea Nacional. El país celebró en las calles, creyendo que el poder legislativo sería el contrapeso necesario para detener la dictadura. Sin embargo, el chavismo no estaba dispuesto a ceder. Antes de que la nueva asamblea tomara posesión en enero de 2016, el gobierno saliente nombró de forma expresa magistrados militantes en el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ. Estos jueces, muchos de ellos exdiputados chavistas sin credenciales jurídicas, se convirtieron en el brazo ejecutor de Maduro. Desde el primer mes, el TSJ bloqueó sistemáticamente cada ley aprobada por la oposición, incluyendo amnistías para presos políticos y leyes de ayuda humanitaria. Finalmente, el tribunal declaró a la Asamblea Nacional en desacato, anulando por completo la soberanía popular expresada en los votos. Ante el bloqueo institucional, la oposición intentó activar un referéndum revocatorio, pero el régimen, utilizando tribunales regionales subordinados, suspendió el proceso alegando supuestos fraudes en la recolección de firmas, cerrando así la vía electoral y democrática. En 2017, la situación escaló a niveles insospechados cuando el TSJ intentó usurpar las funciones de la Asamblea mediante sentencias judiciales. Esto desató las protestas más largas y sangrientas de la historia reciente. Entonces la población se defendió de la brutal represión de la Guardia Nacional con bombas Molotov, piedras y escudos de cartón decorados con la bandera nacional. Los centros de detención se llenaron de presos políticos, siendo el más infame el Helicoide, una imponente estructura de concreto diseñada en los años 50 para ser un centro comercial moderno, pero que el régimen transformó en un antro de tortura y aislamiento. Allí, adolescentes y estudiantes fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos. Para consolidar su golpe de Estado, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente sin referéndum previo. Una elección fraudulenta y rechazada por la comunidad internacional que terminó por arrebatarle al pueblo el único poder legítimo que le quedaba. Tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2018, donde Maduro se reeligió sin competencia real. El escenario geopolítico cambió drásticamente con la llegada de Trump a la Casa Blanca. En enero de 2019, basándose en la falta de legitimidad de Maduro, Juan Guaidó se juramentó como presidente interino con el apoyo de más de 50 naciones. Ese año se vivió el Cucutazo, un intento masivo de ingresar ayuda humanitaria por la frontera colombiana que terminó con camiones quemados por el régimen. Simultáneamente, la justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra Maduro y su círculo cercano, incluyendo a Diosdado Cabello por narcoterrorismo. La DEA puso precio a sus cabezas, señalándolos de liderar el cartel de los soles y de colaborar con grupos terroristas como las FARC y Hamas, además de vender uranio a Irán para financiar planes nucleares. Washington impuso sanciones económicas severas, asfixiando las finanzas del Palacio de Miraflores mientras Trump advertía que una intervención militar era una posibilidad real. Sin embargo, el tiempo pasó y el gobierno interino de Guaidó comenzó a perder fuerza y cohesión, lo que llevó a su eventual disolución. Maduro parecía haber ganado la batalla de resistencia hasta que emergió María Corina Machado. Con un discurso de mano dura y coherencia, Machado ganó unas primarias opositoras de manera abrumadora. El régimen, temeroso de su arrastre popular, la inhabilitó injustamente. En el marco del Acuerdo de Barbados, donde la administración de Joe Biden ofreció alivio de sanciones a cambio de elecciones libres, la oposición intentó postular a una sustituta, Corina Yoris, quien también fue bloqueada. Finalmente, se permitió la postulación de Edmundo González Urrutia, un diplomático discreto que se convirtió en el símbolo de la unidad nacional. En las elecciones presidenciales de 2024, a pesar del ventajismo y la censura, el pueblo salió a votar masivamente. María Corina Machado logró lo imposible, recolectar y publicar en una página web las actas de votación que demostraban que Edmundo González había ganado con una ventaja irrefutable. El régimen, sin mostrar una sola acta, declaró ganador a Maduro, desatando una ola de protestas y una condena mundial por el robo más descarado de la historia. El silencio del pueblo tras el fraude de 2024 no era sumisión, sino la calma antes de la tormenta. Con el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en 2025, la política de máxima presión regresó con una fuerza letal. La recompensa por la captura de Nicolás Maduro fue aumentada a $50 millones. Washington movilizó flotas y tropas hacia las aguas del Caribe.
Una advertencia que el chavismo, acostumbrado a las amenazas retóricas, subestimó trágicamente. El 3 de enero de 2026, lo impensable ocurrió. Una operación militar quirúrgica bombardeó centros de mando estratégicos y bases aéreas en Venezuela. En una incursión rápida y coordinada, las fuerzas especiales capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en un búnker, trasladándolos de inmediato hacia territorio estadounidense para enfrentar sus juicios por narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. Ante la inminencia de una captura similar, figuras como Delcy Rodríguez aceptaron las condiciones de Washington para una transición controlada bajo la supervisión de un gobierno de transición liderado por la oposición legítima. La caída del dictador ha significado para Venezuela mucho más que un cambio de gobierno. Ha sido el fin de una pesadilla de décadas. La imagen de los presos políticos saliendo de las mazmorras del helicoide, abrazando a sus madres y sintiendo el sol después de años de tortura, es el testimonio vivo de la justicia. Las familias que se separaron por la migración forzada de millones de personas hoy ven una luz de esperanza para el reencuentro. La reconstrucción de una economía desastrosa será lenta, pero el espíritu de libertad que hoy recorre las calles de Caracas es inquebrantable. Esta historia es un recordatorio solemne de que el poder basado en el sufrimiento ajeno es efímero y que la verdad siempre termina por romper las cadenas. Venezuela hoy comienza a escribir una nueva página, entendiendo que el respeto a la democracia es el único camino. Porque aquel pueblo que no conoce su historia está irremediablemente condenado a repetirla.